Porque por ahí en estos tiempos que tenemos de la pandemia, bueno, ya avanzamos demasiado con la pandemia, vamos a tener que empezar a cambiar de tema de la pandemia, pero todo esto afecta porque en algún momento nosotros creíamos que Dios iba a hacer tal cosa y entendimos que iba a ser así y no fue así, no fue tan así. Y entonces uno se queda sorprendido, porque uno podría decir, Dios, si tú existes, quita toda esta enfermedad, llévatela del mundo. Y aunque es un buen deseo, pero es muy poco real, muy poco que sea coherente con la palabra de Dios. Señor, saca todo el mal. Alguna vez hemos dicho, ¿no? De alguien que decía, que se puso a orar, dice, Señor, quita todo lo malo que hay en mí. Desapareció. En el mundo hay muchas cosas malas y con esas convivimos porque es un mundo caído. Y a veces nuestra expectativa en la oración manifiesta nuestra ignorancia y nosotros tenemos que tener el conocimiento de la palabra de Dios para entenderlo. Y también cuando estamos pensando en esto de decir nuestra fe que a veces fluctúa, es decir, a veces el Señor dice, ¿por qué no tienen fe? ¿Dónde está vuestra fe? Recordamos, hay un montón de pasajes en la Escritura. Por ejemplo, en la barca, cuando estaban en medio de la tormenta, Jesús hizo una comparación y le dijo, ¿por qué tenéis tanto miedo? ¿Dónde está vuestra fe? En cuestiones prácticas. O sea que la fe por ahí sube y baja en nuestras vidas. Vamos a leer en un relato que es único, que es especial. En Lucas capítulo 7, desde el versículo 1 al 10. Lucas 7, del 1 al 10. Vamos a tener presente este pasaje y con un ojo vamos a estar mirando otro pasaje también en el Evangelio de Mateo en paralelo. Dice, después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, Jesús entró en Capernaum. Y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo, a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniesen y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole, es digno que le concedas esto, porque ama nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Y Jesús fue con ellos. Pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos, diciéndole, Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo. Por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano, porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes, y digo a este ven y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo haz esto y lo hace. Al oír esto Jesús se maravilló de él y volviéndose dijo a la gente que le seguía, os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Y este relato tiene un paralelo en Mateo. Mateo cuenta el mismo relato, pero en este caso
dice que el centurión vino a Jesús. Mateo 8:5 dice, el centurión vino a él, un centurión rogándole y diciéndole: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Después, más o menos, es el mismo relato lo que continúa, pero al final dice: y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión: ve, y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Esto es. A veces nosotros decimos: Dios nos mima. ¿No es cierto? Alguien dijo en esta semana en el grupo de oración, alguien dijo: Dios nos mima. Y es cierto. Ahora, ¿cuándo mimamos nosotros a Dios? Dios nos sorprende. Dios te sorprende. ¿Es cierto? Ahora, ¿cuándo nosotros sorprendemos a Dios? ¿Cuándo tenemos una actitud de fe que sea sorprendente, que provoque asombro? Esta palabra, asombro o sorpresa, en esta exclamación, se da de parte de Jesús en dos ocasiones distintas. Dice que se asombró Jesús. Primero, cuando estuvo en la sinagoga de Nazaret, cuando no creyeron. Y Jesús se asombra de la incredulidad de ellos. Y por eso dice la palabra de Dios que no pudo hacer milagros porque no tenían fe. Eso lo dice en Marcos capítulo 6, versículo 6. Dice: y Jesús, cuando los vio que la gente pedía: haz un milagro. Porque hay gente que espera que haya milagros, siempre milagros, y que haya algo extraordinario. Y entonces Jesús, mirándolos, se asombró de la poca fe que ellos, no sé si decir de la poca fe que tenían, o de la escasa o nula fe que tenían. No tenían fe, y Jesús se había criado ahí en Nazaret. Pero ahora se da lo contrario. Se da con un centurión romano que dice: bueno, di la palabra solamente y él va a ser sano. Yo creo, por lo que tú has dicho, que yo iré y le sanaré. Yo creo que si tú solamente dices la palabra, aunque está lejos el siervo, él va a ser sano. Y Jesús se asombró, pero se asombró no de la escasa fe, de la mucha fe, de la fe concreta que expresaba este centurión, diciendo que con solo la palabra iba a poder ser sano, en base a esa palabra que el Señor antes había dicho. Nos interesa esto, que nuestra fe en Dios a veces crece y a veces baja. A veces tenemos más fe y a veces tenemos menos fe. ¿Cómo podemos tener una fe que asombre a Dios? Que Dios diga: uy, qué fe que tiene fulano. Porque este es el asunto. Es decir, Dios nos mira y Dios espera y espera que nosotros lo asombremos con la fe. Si ustedes quieren seguir en el relato, hay cuatro cosas en base a este centurión. ¿Saben quién era el centurión? ¿Quién era un centurión? Cualquiera de los centuriones. Pero no era un apellido. Cuando vivíamos en Entre Ríos había un pastor que se llamaba José Centurión. Este centurión, un soldado romano, pero un poco más que soldado. Alguien que tenía a su cargo 100 soldados. Alguien importante en el ejército romano, pero era de los que estaban ocupando la tierra
Palestina, Israel, opresores, si se quiere, cobraban impuestos de los judíos. Entonces, no eran muy bien vistos, eran odiados en general. No eran de los judíos, eran de los gentiles. Por ahí, no sé si decirlo, pero es esta diferencia. Cuando la Biblia dice que era gentil, que se nombra aquí, no era que era muy amable, sino que no era judío. Y estos romanos, este centurión, ahora acá simplemente dice centurión, y este centurión da una manifestación de lo que es una fe que asombra al Señor, que sorprende al Señor, que dice, ¡cuánta fe! Ahora, la idea es que nosotros también podamos en algún momento recibir de parte del Señor y que el Señor nos diga, pero mirad cuánta fe que tiene cada uno de nosotros. ¿Cuánta fe? Ahora, ¿cómo es? Hay cuatro cosas. Primero, amando con un gran amor. Amando con un gran amor. El Señor dice que esta fe se va desarrollando cuando hay una progresión en la vida y cuando una persona ama con un gran amor. Dos cosas dice la palabra del Señor. En Lucas 7:2 dice, y el siervo de un centurión a quien éste quería mucho. El siervo de un centurión tenía un esclavo a quien éste quería mucho. La otra cosa que dice en el 7:5, que le había construido una sinagoga porque ama a nuestra nación. Porque ama a nuestra nación. Se dan dos cosas. El centurión romano no solamente quería a su familia, y no solamente quería su nación, el imperio del cual formaba parte, amaba mucho a su siervo, su esclavo. Nosotros no tenemos tiempo para todo, pero en aquella época, cuando uno tenía una herramienta que no le servía más, ¿qué hacía? La tiraba. Y cuando tenía un esclavo, un siervo, que no le servía más, también podía tirar y lo podía matar y nadie le iba a decir nada. Era como una cosa. Si tu buey, si tu burro no te sirve para nada, no sirve para llevar una carga y es molesto, deshacete de él, vendelo mientras pueda. Joya, 0 kilómetros, le ponía y lo vendía. Alguno lo iba a comprar. O lo mataba y nada más, pero dice que el centurión lo amaba a su empleado, a su siervo, a su esclavo, y lo amaba mucho, y amaba también a la nación, amaba a otro pueblo, otra cultura, y por ese amor le había construido una sinagoga. Y aquí hay un montón de diferencias entre unos y otros, porque hay una diferencia en cuanto a la escala social. El centurión era una persona importante y era un amo, pero amaba al esclavo. Hay diferentes nacionalidades. El centurión era romano, pero amaba al pueblo judío. Hay diferentes religiones y la religión del Imperio Romano era politeísta, tenían muchos dioses, y uno de los dioses era el emperador, que era el César, el Señor. Y sin embargo, amaba al pueblo judío porque entendía que había algo de verdad, que había la verdad en la enseñanza del Señor. Y había diferentes familias, pero él amaba no solamente la familia. Estaba tentado y realmente a leer todo el pasaje de 2 Timoteo en el capítulo 3, cuando va describiendo la situación en esta época de los fines de los tiempos. Y quizás sea de lo mejor que podamos hacer en 2 Timoteo capítulo 3, versículo del 1.
del 1 al 5, dice: ahora bien, ten en cuenta que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. Nosotros decimos, ¿estamos en los últimos días? Sí, estamos en los últimos días. ¿Y cuáles son las señales que algunos ven de que estamos en los últimos días? Y algunos hablan de guerras y de rumores de guerra y de terremotos y demás, y de plagas y de pestes, y con esto ahí vamos avanzando en el concepto. Pero también dice: en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados. Que esto de infatuado que es medio en la pavada, quizás podamos decirlo de alguna manera así, vanidosos, más amigos del placer que de Dios, o más amantes del placer que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Y por acá hay un detalle interesante de decir que hay personas que tienen apariencia de piedad, pero que no tienen piedad, que no respetan a Dios. Se llenan la boca acerca de Dios, pero no tienen ningún amor por la familia. No tienen ningún amor por el prójimo. Y entonces dice: a estos evita. O sea que hay personas con las cuales nosotros no tenemos que relacionarnos, que es mejor que las evitemos. Pero una de las características es esta, en esta época que estamos viviendo, que los padres aborrecen a los hijos. ¿Y dónde se da la mayor cantidad de abusos? Y los abusos se dan en la pareja de la abuela con la nieta, con el nieto, con el sobrino, el tío con el sobrino, cualquiera de estas aberraciones que se dan en el ámbito de la familia, porque no hay ningún respeto, no hay ningún temor, no hay ningún amor. Y eso describe. Ahora, y nosotros queremos seguir un poco adelante, pero este centurión amaba al siervo, amaba a los judíos, y habla de este amor que dice la palabra también: amarás al Señor tu Dios y a tu prójimo. Primer característica. Entonces, por ahí tengamos que ver cuánto amamos nosotros a la familia y a otros que nos rodean. ¿Cuánto amamos? Porque si estamos amando, vamos a entrar en el terreno de asombrar al Señor. La segunda cosa: dando con una gran generosidad, amando con un gran amor, dando con una gran generosidad. Dice el versículo 5, que ya también leíamos: porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Les construyó. Uno podría decir: bueno, pero no tenía problema de plata, el centurión ganaba bien, ganaba muchísimo más que un soldado raso. Igual, es decir, ha sido bendecido con posesiones materiales, pero ha sido generoso y les construyó una sinagoga. Y esto es lo que dice: ha sido generoso, porque sabía, hay un comentarista, John MacArthur, que dice: la función principal de la sinagoga era enseñar el mensaje de Dios, y el hecho de que el centurión edificara una de ellas reflejaba su amor por la verdad. Y seguramente el centurión había oído de Jesús y había creído en el amor y el poder de Dios y en la importancia de que se enseñe la palabra de Dios. Y entonces dijo generosamente: yo no tengo la billetera ahora, pero se sacó la billetera y dice: ¿cuánto hace falta para la sinagoga? Tomen.
construyan la sinagoga, no para que quede en el nombre del centurión, pero de tal manera que los judíos se asombraron y dicen, nos ama mucho porque fue muy, muy generoso. Nuestras ofrendas y diezmos hablan de nuestra generosidad. Cuando nosotros estamos bien, nosotros decimos, a veces decimos, sí, pero el diezmo es del Antiguo Testamento. Hay muchas cosas que son del Antiguo Testamento, que vienen desde el Antiguo Testamento. Eso viene de la ley. Es cierto, algo del diezmo en cuanto al pueblo judío venía de la ley. Pero nosotros hemos leído hace poco la historia de Abraham y de la derrota de los Kedorlaomer, repítanlo conmigo, Kedorlaomer y todo lo otro, de eso de Sodoma y Gomorra y todo lo demás. Y antes de la ley fue eso, antes de Moisés. Y Abraham le dio a Melquisedec los diezmos de todos. Y acá nosotros tenemos a alguien que generosamente da para el pueblo de Dios. No estamos haciendo un pedido para que pongan más en las ofrendas. Sáquenselo de la cabeza eso, porque no estamos, si no lo hubiéramos predicado y después hubiéramos puesto la ofrenda. Lo estamos diciendo antes, porque lo que usted vaya a poner para el Señor habla de lo que hay en su corazón, de su generosidad. Y los diezmos y la ofrenda de este hombre, del centurión, no fueron por obligación, fueron porque nacieron, porque nació de Dios. Y nadie le va a obligar. Muchas veces se dice, en la iglesia le obligan a dar el diezmo. No, Rodolfo está ahí en la puerta, está con una pistola, pero no para apuntar para que le den lo que ponga, ni con alcohol. Si no sería con el alcohol y algún encendedor para ver de prender los fuegos. Pero no es así. Es decir, y nadie le obliga. Pero estamos queriendo que algo sea de parte de Dios. Y eso se ve en la generosidad, ¿no? Que nosotros le damos. Una vez, yo lo he contado ya esto, una vez, pero había un hombre que no andaba muy bien del corazón y era bastante agarrado, un miembro de la iglesia. No era de acá, Y entonces la familia le dijo, mire, le dijeron al pastor, dice, queremos que lo vaya a visitar, dice, pero queremos decirle que va a recibir de herencia $1.000.000 y tenemos miedo que la noticia le impacte tanto que se nos muera. Entonces, porque le interesa tanto el dinero siempre al viejo que bueno, tenemos miedo que se muera cuando reciba el impacto que le van a dar $1.000.000. No sé si es mucho ahora, es poco, pero bueno. Y entonces el pastor fue, ¿y qué quiere que haga? Le dice, y que le vaya, que le prepare el terreno, que le vaya orientando más o menos qué es lo que podría llegar a pasar. Y entonces va y le dice, el pastor va y lo visita y le dice, ¿cómo le va, don? Dice, bien, se está andando. ¿Qué haría? Tengo una pregunta para hacerle. ¿Qué haría usted si usted recibe $1.000.000 de herencia? Y este hombre, que era bastante agarrado, le dice, lo primero que hago le doy el diezmo a la iglesia. El pastor se cayó de espalda. Tuvieron que atenderlo al pastor. Esa es la generosidad. No importa que recibamos mucho o poco. Aquel que da mucho es porque mucho ha recibido. Tendría que ser así. Pero esa generosidad es la que está manifestando la sorpresa y el asombro de Dios. Que nadie obliga. Pero uno ve que ahí está Dios obrando en el corazón de las personas, como en el caso del centurión, que da, ¿no? Por eso es que estamos pensando, y la preocupación del centurión fue el ir a Dios, en invertir para el prójimo, para que otros conozcan del Señor y en el poder ayudar. Tercer lugar,
no sé cómo somos de generosos nosotros. Tercer lugar, actuando con una gran humildad. En la combinación del relato tanto de Mateo como el de Lucas, no fue por comodidad que el centurión dijo, no vine yo acá porque es otro rango distinto y qué sé yo. No, lo que está diciendo es, al hablar de la dignidad, por eso no quise que vengas y que entres bajo mi techo, porque no me considero digno. Y por eso yo tampoco quise ir a ti. A ver si entendemos. Yo no quise ir a tu casa, ni quise que tú vengas a mi casa, porque yo no me considero digno. Todo esto está muy alejado de lo que nosotros decimos, yo merezco, yo reclamo, yo demando de parte del Señor. Acá hay una actitud de humildad que viene y que dice, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, ni me tuve por digno al venir a ti. Hoy día nosotros somos más de exigir los derechos. Pedro fue el que dijo, apártate de delante de mí, Señor, que soy un hombre pecador. El publicano dijo, afuera, sin llegar a entrar al templo, al salón de reunión, decía, sin levantar la mirada y golpeándose el pecho, decía, Dios, sé propicio a mí, pecador. Nada más que eso, nada más que no merezco, Señor, por tu misericordia. Esa es misericordia. No reclama, es misericordia. Y es por su amor, Señor, por tu amor. Y esto es lo que está diciendo, que va en contra del orgullo. Esa palabra que nos choca. Nosotros no quisiéramos que nos hieran en el orgullo, pero la actitud del centurión manifiesta lo contrario. La humildad es la misma posición que tuvo el hijo pródigo. Yo acá soy un hijo, vino diciendo, ¿no? ¿Cómo fue que dijo el hijo pródigo volviendo a la casa del padre? Yo soy mi hijo y estos son mis derechos que me corresponden por herencia. ¿Qué dijo? No soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Perdón. Acá vengo, Señor. Y por eso es que enfatizamos a veces en la oración, cuando nosotros oramos, a decir, no por una fórmula mágica, pero en el nombre de Jesús, por Jesús. Porque si no, no tengo derecho ni de hablarle a Dios. Pero por lo que Cristo hizo en la cruz, yo primero vi la luz. Cuando yo era chico y aprendí este fue uno de los primeros que aprendí, yo decía, ¿qué quiere decir do? Do primero vi la luz. Que no entendía, hasta que comprendí esto de la música, ¿no? Es ¿dónde vi la luz? En la cruz que Cristo murió por mí, sin que yo lo mereciera. Entonces tengo que ser humilde. Y esto asombra al Señor. Y la última cosa, la cuarta, creyendo con una gran confianza a la palabra del Señor. Di la palabra y mi siervo será sanado. ¿Cuál fue la palabra? Yo iré y le sanaré. Bueno, Señor, di la palabra nada más. Yo iré y le sanaré. Ahora, muchas veces nosotros hemos entendido mal y a veces en nuestra angustia. A ver, ¿cómo hacemos cuando
Cuando estamos orando porque haya una respuesta sobre una sanidad, decimos, yo creo que se va a sanar. Y no se sana. Dios me dijo que se va a sanar. No siempre se sana. ¿Y qué entendemos? ¿Cómo hemos comprendido? ¿Dónde podemos discernir esa voz de Dios? Porque cuando Dios dice la palabra, ahí estamos afirmados en que Él lo va a hacer y que Él va a sanar. Pero si no, no estamos seguros. Pero cuando estamos seguros y Él dice, ahora, hemos estado considerando un montón de promesas en la palabra del Señor. Eso es lo que nos sostiene. Una de las que me encanta y que no la hemos nombrado y no la hemos dado en ninguno de los mensajes, dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Qué hacemos cuando tenemos ansiedad y cuando estamos angustiados? ¿Tomamos algún remedio o buscamos el recurso de la palabra de Dios y esta promesa que dice, oren? Como dijo un predicador, oren por todo y no se preocupen por nada. Entonces, esa paz de Dios va a llegar a nosotros. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? Esto es lo que hizo el centurión. Dijo, yo iré y le sanaré. Creo eso. Y si dice la palabra nada más, ya está. Y entonces Jesús, cuando ocurrió esto, dijo, nunca he visto tanta fe, se asombró. Hay tres cosas, alguna vez la hemos nombrado, en la palabra de Dios lo dice. Primero, la fe depende del objeto. Si lo pudiéramos aprender de memoria, sería fabuloso. La fe depende del objeto. No es... Bueno, en estos días hemos tenido las fiestas patronales nosotros aquí y hemos escuchado que la Virgen iba pasando por distintos lugares que salgamos a recibirla. Pero no salí. Iba a estar por los barrios. Decíamos, no es la fe en una imagen estática que tiene que ser movida y que no puede responder, que tiene ojos y no ve, tiene oídos y no oye, tiene pies y no camina, por eso la tienen que llevar. No es la fe en la naturaleza que podemos tener, en el sol, no es la fe en el hombre, es la fe en Dios. Por eso Jesús dijo, tened fe en Dios. La fe depende del objeto. El crecimiento de la fe depende del conocimiento del objeto de la fe. En otras palabras, mientras más conozco a Dios, más tranquilo estoy y más puedo confiar porque sé cómo obra Dios. La escasez de la fe se da cuando no estudiamos la Biblia y no conocemos a Dios. No sabemos cómo actuaría Dios y no sabemos lo que ha prometido que Él va a hacer. Entonces está íntimamente relacionado con el conocimiento de la fe. Poco conocimiento, poca fe. Y tercero, la fe implica el entregarse, la acción. No es la fe como están diciendo en la nueva era, que dice que la palabra tiene poder y que usted simplemente tiene que decir la palabra. Nosotros tenemos cursos que nos traen a nuestra vida de personas que se dicen creyentes, que dicen que tienen estas ideas de la nueva era y de alguna de las religiones orientales allá, que dicen, usted diga y se va a hacer, manifieste los sueños y eso se va a completar. Y la verdad es que no, porque no somos Dios.
Y eso lo hizo Dios, que dijo, sea la luz y fue la luz. Pero yo no tengo poder para decir, sea la luz y que sea la luz. Y hablar de vida y dar vida. Y eso lo hace el Señor solamente. Lo demás es mentira, por más que venga en nombre de algún grupo pseudo evangélico. Pero la fe, cuando el Señor lo dice, tiene que ser una fe de entrega. Y terminamos. Respetar también el horario. Pero terminando con esto que decía en el Evangelio de Mateo. Creo que era Spurgeon que hablaba acerca de la salvación y de la fe, diciendo, un poco de fe llevará tu alma al cielo, pero mucha fe traerá el cielo a tu alma. Y cuando Mateo, en el capítulo 8, que es el que estuvimos leyendo, es el pasaje paralelo del relato del centurión de Capernaum, cuando termina y Jesús se asombra, dice algo muy importante acerca del cielo y del infierno, del reino de los cielos y del reino de las tinieblas. Dice, os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas. O sea, los del pueblo de Israel que hayan rechazado, los súbditos del reino, ellos. Y allí será el lloro y el crujir de dientes. Primero describe el cielo. Una buena compañía. A ver si pudiéramos, creo que lo breve va a ser mejor. Una buena compañía. Abraham, Isaac, Jacob y los que hayamos creído. Vamos a estar juntos en el cielo. Por eso habla de la fe. Habla de que habrá muchos en el cielo. Muchos vendrán del oriente y del occidente, como este centurión, judíos y gentiles. No por ser de una nacionalidad especial. Habrá un buen descanso y alimento. Se sentarán a la mesa, al banquete. Y una buena fiesta. Ese es el banquete, esa es la invitación que el Señor nos hace. Pero la advertencia es que si no respondemos con una fe como la del centurión, como era el pueblo, está el infierno, aunque no lo nombra como infierno, pero dice, serán echados fuera a las tinieblas y allí será el lloro y el crujir de dientes. El infierno, las tinieblas, es la ausencia de la luz espiritual y la ausencia de la presencia de Dios. Ahora, Dios no quiere esta condenación, por eso envió a Jesucristo. Dios advierte. Jesús dice, son echados afuera a lo que ellos mismos han elegido. Si uno elige rechazar al Señor y no quiere tener fe, vive de esa falta de fe ajeno de Dios. Echados en las tinieblas donde no hay luz espiritual. Es separación de la compañía de los santos, afuera. Es la falta, es la lamentación, el llanto y es la rabia total por toda la eternidad del crujir de dientes. Es más una expresión. Con llanto constante, sin la presencia del Señor. Y una pregunta que hace el Señor Jesús, que dice, cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? ¿Qué hallará en nosotros el Señor? ¿Hallará fe? ¿Hallará este amor, esta generosidad,
esta entrega al Señor. Bueno, si podemos tener algún momento de dificultad, por ahí nuestra fe declina, nuestra fe decae. Una vez alguien dijo: aumentanos la fe. Y alguien escribió ahí al lado: la fe madura acepta la duda y la resuelve